Esperan alcanzar la universalidad en el encuentro y el diálogo con otras formas de vida y con los elementos que puedan llevar a una nueva síntesis en la que se respete siempre la diversidad de las expresiones y de su realización cultural concreta. En última instancia, solo la verdad unifica y su prueba es el amor. Para nosotros la verdad del Evangelio quedó patente en la entrega radical de la vida de estos hombres en nuestras tierras de manera incondicional. Por eso Cristo, siendo realmente el Hijo de Dios, el amor hasta el extremo, no es ajeno a cultura alguna ni a ninguna persona, porque toda persona y toda cultura busca la verdad, precisamente. Para nosotros, Él es la verdad. Por el contrario, la respuesta anhelada en el corazón de las culturas es lo que les da su identidad última, uniendo a la humanidad y respetando a la vez la riqueza de las diversidades, abriendo a todos al crecimiento en la verdadera humanización, en el auténtico progreso. El Hijo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, se hizo también historia y cultura. La utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia Universal, no sería un progreso, sino un retroceso. En realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en el pasado. La sabiduría de los pueblos originarios les llevó afortunadamente a formar una síntesis entre sus culturas y la fe cristiana que los misioneros les ofrecían. De allí ha nacido la rica y profunda religiosidad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. Esa alma la vemos manifiesta en el amor a Cristo sufriente, aquí nosotros al Señor de los corazones, el Dios de la compasión, del perdón y de la reconciliación, el Dios que nos ha amado hasta entregarse por nosotros. Esa alma la vemos también en el amor al Señor presente en la Eucaristía, el Dios encarnado, muerto y resucitado para ser pan de vida, el Dios cercano a los pobres y a los que sufren, la profunda devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, como cuando se apareció al indio San Juan Diego y escuchó de ella: no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Esta religiosidad se expresa también en la devoción a los santos, con sus fiestas patronales, en el amor al Papa y a los demás pastores, en el amor a la Iglesia Universal como gran familia de Dios, que nunca puede ni debe dejar solos o en la miseria a sus propios hijos. Todo ello forma el gran mosaico de la religiosidad popular, que es el precioso tesoro de la Iglesia Católica en América Latina y que ella debe proteger, promover y en lo que fuera necesario también purificar. Bueno, pues hasta aquí un fragmento solo de su discurso inaugural, de este hombre de ciencia, pero sobre todo de gran espíritu, de gran espiritualidad. Estos eventos conmemorativos vengan a revitalizarnos en la fe. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, doctora doctora Laura Rodríguez Cano. Gracias por venir, por estar aquí con su equipo. Nos honra con su presencia, siendo toda una investigadora y catedrática, y también con estas visitas de campo. Pues muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, pues conmemorando este proceso histórico de nuestro país. Y a través de las palabras que decía Monseñor, podemos ver también los nombres que damos a los espacios que habitamos, esa
mezcla, esa fusión que hubo de estas culturas que han sido dinámicas y que estamos viviendo hoy en día. Por eso la ponencia, la plática que venimos a darles, la titulamos Los topónimos, los testigos de la memoria histórica de los pueblos de esta región, en donde pues vamos a ver mucho de lo que comentaba Monseñor con sus palabras, lo vamos a ver también en estas formas de nombrar los espacios. La plática la hacemos tanto Rodolfo, el doctor Rodolfo de la Dirección de Etnohistoria, como una servidora, y hemos dividido en dos partes la plática. Él va a comenzar esta plática y yo voy a finalizar la segunda parte de ella. Entonces, para mí es grato darle la palabra a él. Me voy a levantar. No mucho. Buenos días a todos. Antes que nada, queremos agradecer a todos ustedes que hayan venido aquí a escuchar esta plática que tenemos y naturalmente a los organizadores de este evento tan importante, a Monseñor Miguel Ángel, que nos haya recibido, nos ha tratado de maravilla en estos días que hemos estado por acá. Entonces, a él y a todo su equipo le agradecemos también. También a Miguel, a Mariano, que nos han recibido con pláticas muy interesantes sobre lo que es la historia de la región, de la provincia de San Hipólito, de varios datos que luego ahí tenemos dudas y hemos estado compartiendo y revoloteando con ellos, y que eso nos genera más dudas que esperamos siga motivando a que haya más investigaciones, que realmente son unos investigadores grandes los que tenemos aquí presentes. Entonces nos sentimos honrados también de estar frente a ellos y frente a ustedes, para presentarles, como ya decía Laura, este tema que desde hace muchos años es para nosotros muy, muy interesante, en el sentido de que siempre el ser humano se ubica por los lugares donde está, y siempre a esos lugares les damos un nombre. Piensen ustedes en su casa, su cuarto, esas ubicaciones ya les damos un nombre. A veces decimos, está en el cuarto de mi hermano, tal. Entonces ya le estamos dando un apelativo a ese espacio donde estamos ubicando una cosa. Imagínense eso también a nivel más grande, el Cerro Azul, el Yucun Itzá, y eso vamos a ir viendo ahorita de cómo se conforman estos nombres del lugar. Un poco para entrar en tema, nos preguntamos qué son los topónimos. Los topónimos son los nombres que el ser humano da a los espacios que habita. Cualquier espacio habitado mediado por el ser humano generalmente tiene un nombre, y eso es a lo que la cultura principalmente se aboca, a nombrar esos espacios. Los espacios pueden existir, pueden no tener nombre, pero ahí es donde todavía el ser humano no ha pisado, no ha dado pie, lo cual es muy raro realmente. Estos nacen principalmente de los paisajes naturales. En los paisajes naturales tenemos parajes, milpas, orografía, hidrografía, ríos, montañas, etc. Eso es con lo primero que el ser humano se encontró, y es a lo primero que empezó a dar nombre. El cerro, la milpa, el río, el árbol. Y eso va generando después lo que son los asentamientos, las construcciones. Ya que estoy en el cerro, puedo hacer una construcción de una casa, una hacienda, en fin, de diferentes formas de construcciones que representan ese habitar del ser humano en un espacio. Y esas construcciones, cuando ya van formándose más y más, ya no vivo yo solo en esta casa, tengo un vecino a un lado, tengo otro vecino a un lado, y eso va generando los asentamientos. Y los asentamientos también les vamos dando nombre. Ya no solo es el Cerro Azul, ya no solo es la casa del Cerro Azul, sino ya es la colonia del Cerro Azul, donde habitan tales personas, tales familias. Y esos asentamientos también les damos categorías, tanto sociales como políticas, e incluso categorías en el ámbito religioso: el convento, la parroquia, la doctrina, la casa de visita, etc. Todos esos son nombres que nos permiten ubicarnos en un espacio y nos permiten dar esas categorías del espacio a los lugares que están ya habitados. Siguiente, por favor. Todo esto lo hemos buscado reflejado en una región muy particular, que es la Mixteca Baja.
Ya lo contará Laura, pero tiene más de 30 años viviendo a la región de aquí de la Mixteca Baja. Yo escasamente tendré poco más de 10 años también acompañándola, pero hemos aprendido mucho de cómo se nombran esos lugares. Y algo muy importante es que, aunque ahora nos delimitan los estados de la República, ahí vemos la Mixteca Baja oaxaqueña, esta realmente se extiende también al sur de Puebla, lo que es parte de Chautla, lo que es parte de Tepeji y Zúcar, y hacia la montaña de Guerrero, donde también hay hablantes de mixteco que se relacionaron muy íntimamente con esta región de Oaxaca. Y hubo una comunicación constante. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos este rastreo de los nombres del lugar? Muchas veces cuando encontramos este pasado en las piedras, por ejemplo, esas son las piedras del estilo Ñuñe, que seguramente muchos de ustedes habrán visto en el Muré o en algunos otros pueblos donde las tienen, a veces incluso en las parroquias colocadas. Luego decimos, ¿y eso qué nos está diciendo? Cuando tenemos un elemento, voy a acercar un poco para acá. Cuando tenemos un elemento escalonado, ya lo veremos un poco más adelante a detalle, estos elementos escalonados los hemos interpretado como los nombres que dan, los nombres del lugar. Es decir, en esta piedra nos estará indicando el nombre de alguna población. ¿Cuál es? Todavía no lo sabemos. Nosotros nos ubicamos ahora en el presente, y en el presente lo que empezamos a trabajar es primero con las poblaciones, la tradición oral, las personas que recuerdan de cómo se llamaban los espacios. Muchas veces, aunque hay instituciones como INEGI que registran nombres de lugar, no siempre registran todos, o los registran también de otra forma. Y ya vamos a ver también esa historicidad que tienen los nombres del lugar. Cuando hablamos muchas veces con los mayores, decimos, y sabemos que el Cerro del Sombrerito, por ejemplo, nos dicen, sí, pero yo recuerdo que antes se les llamaba así. Y esa recuperación de esos nombres en mixteco son los que nos permiten conocer más de cómo se nombraron en un principio esos lugares. También nos apoyamos de otra cosa, los archivos locales, que muchas veces los archivos realmente son más un cúmulo de papeles a los que hay que darles un tratamiento, de lo cual nos va a hablar Gabriela en un ratito más. Pero esos archivos locales son importantísimos porque también guardan la memoria de las poblaciones. Y hay archivos locales tanto civiles, que los tienen las presidencias municipales, los bienes comunales, como los eclesiásticos. Ya vamos a ver los ejemplos y hablando de los frailes dominicos, la enorme labor que hicieron en registrar precisamente esos nombres del lugar cuando llegaron aquí a la Nueva España. Entonces tenemos los archivos locales y también tenemos los libros antiguos que les hemos llamado códices, porque son documentos elaborados a mano por los antiguos habitantes de la Mixteca. Y en ellos narran historias genealógicas, pero nos dan datos importantes de los lugares donde están habitando. Aquí este es el cerro, el nombre del cerro, y nos dicen en este cerro habitaba, este es un palacio, la pareja real, y aquí vendría la pareja real. Entonces, se dan cuenta, vamos acumulando fuentes para poder conocer esos nombres del lugar. Otra fuente también muy importante son los documentos antiguos, pero que están en el idioma antiguo, en el idioma mixteco. Por ejemplo, aquí dice Ñolí, que aparentemente es el nombre antiguo de Cojuapa. Entonces, estos registros primeros nos permiten, junto con todo lo demás, ir conjuntando un gran corpus de datos sobre lo que son los nombres de los lugares. Y a partir de todo eso podemos entonces sí, quizá darle una atribución a este nombre antiguo que solo lo teníamos en piedra. Entonces es un poco de la labor que hacemos como parte del proyecto de Geografía Histórica. Siguiente, por favor. Ya lo decía hace rato, una labor muy importante que hicieron los frailes cuando llegaron aquí a la Nueva España fue empezar a ubicar dónde estaban asentados los pueblos. Y en ese registro hicieron, al menos esta creo que es la obra cumbre del siglo XVI de los frailes dominicos, el arte en lengua mixteca, donde registran cómo se hablaba el idioma mixteco y las particularidades gramaticales y lingüísticas que tenía. Pero al final del arte en lengua mixteca, de Fray Antonio de los Reyes, que en realidad es un recopilado de también labores anteriores que había habido de otros frailes, publicado en 1593, al final de todo el arte da un capítulo 28, que dice, de los nombres de los pueblos
que más noticias se tiene en esta Nueva España. Es decir, los lugares no registra todos, pero sí aquellos que más se nombraban en la Nueva España. Y empieza con los de la Mixteca Alta, Teotitlán, Chachuapa, etc. Pero si ponemos la siguiente. Después da 30 pueblos de la Mixteca Baja. Lo muy particular que tiene este registro es que los da en dos lenguas. En el idioma náhuatl, que el idioma náhuatl fungía como lengua franca, se le llamaba, es decir, un lenguaje común que todos ocupaban, era el lenguaje también de la evangelización, en un momento se pensó así, y el idioma mixteco, que era el local. Entonces tenemos de un lado los nombres en náhuatl y del otro los nombres en mixteco. Y lo interesante también del registro que hace Fray Antonio de los Reyes es que hace como un círculo, donde empieza con Tonalá, el pueblo que le llaman Noniñe, y luego baja por Atoyac y Hualtepec, pasa a los pueblos de Custlahuaca y Tecomastlahuaca, vean cómo va haciendo el círculo, pasa, sube hacia Hualtepec, Tezoatlán, llega a Huacuapa, que le llaman Yunzay, y luego sube hacia Chile, Ixtitlán, y va recorriendo toda la parte norte, Suchitepetongo, Tequistepec del Rey, Chazomba, y luego se pasa de lado hacia Tepeji, donde está Zapotitlán, Acatepec, y baja nuevamente hacia Petlancito, Acatlán, Piazza, e incluye otros lugares que donde actualmente se habla solo el náhuatl, pero que ahí lo está registrando como parte de la Mixteca Baja, como Chiautla, Tlapa, donde se habla en Tlapaneco, y en Guerrero, en el actual Guerrero, y Alcozauca. Entonces es interesante cómo el fraile hace este registro haciendo un círculo, posiblemente pensando en los lugares que ha visitado y cómo recorrer todo el circuito de la Mixteca Baja. Siguiente, por favor. Otra fuente muy importante que tenemos para conocer estos nombres del lugar son los registros, ya lo decía, parroquiales que hicieron los mismos frailes. En el siglo XVI, pero principalmente en el siglo XVII, tenemos registros sacramentales, actas de bautizo, de defunciones y algunas de matrimonio que están registradas aún en el idioma mixteco. Aquí dice Whitney, Martes, Siquiwi, Isicayo, etc. O sea, está diciendo la fecha en mixteco. Pero algo muy importante es que al margen coloca el nombre en mixteco de la población de donde vienen las personas que van a bautizar al recién nacido. Y aquí tenemos una lista enorme de nombres. Muchos de ellos son lugares que han desaparecido con el tiempo o que han cambiado de nombre. Por ejemplo, de Chazumba tenemos el registro en varias actas en Tequistepec del nombre mixteco, y después vemos cómo se va cambiando a solo ya el nombre del náhuatl, Chazumba, y posteriormente cómo se le da ya el nombre ya nada más con el santo. Entonces vemos esa transformación en el registro de los nombres de los lugares, pero estas fuentes son importantísimas para poder conocer esa transición. Siguiente, por favor. Un poco para el panorama de cómo se conforman los topónimos mixtecos que hemos visto documentados. Tenemos dos formas de registro, tanto la glosa como el glifo. Cuando hablamos de glifos, nos referimos a estos signos pintados que hacían los antiguos, era la escritura antigua de los mixtecos, antes de que llegaran los españoles, durante el siglo XV y XVI. Estos signos son palabras de la lengua que nos están diciendo algo. En este caso, por ejemplo, tenemos el cerro, que es el yucu, y tenemos un camino, que es ichi. Eso nos da la convención o la lectura yucu-ichi. En el mixteco, la forma de generar un nombre de lugar es precisamente con un sustantivo geográfico, es decir, un elemento de la geografía, el cerro, el río, la loma, la peña, todos esos son elementos sustantivos geográficos, y se le incorpora un elemento calificador. El cerro, ¿pero qué cerro? El cerro del camino, la peña del águila. Ese es el elemento calificador que se le incorpora al mixteco. En el náhuatl pasa semejante, pero es un poco diferente, en el sentido de que aquí primero tenemos el elemento calificador, es decir, esto que primero da nombre y especifica a qué espacio geográfico estamos hablando. Este es un ejemplo de Huaxtitlán, como sería también Guajuapa, donde primero tenemos el huashi, el guaje, como elemento calificador, y posteriormente se le coloca el locativo. En el náhuatl es un poco más claro los locativos que tenemos,
porque son limitados a 3, 4, que son Titlán, ustedes escucharán de Tapanco, por ejemplo, es el lugar, o con solo una C, como Acatepec. Esa C final es el locativo de ese nombre en náhuatl. Entonces, a partir de esta comprensión de cómo funcionan los idiomas, es como podemos ver también cómo funciona el lenguaje escrito en los códices y también en las piedras antiguas. Y esto se estructura de acuerdo al idioma en el que está representado. Siguiente, por favor. Y ya lo mencionaba, los sustantivos geográficos en los topónimos los hemos clasificado en 3 vertientes, principalmente los orográficos, que creo es de los que tenemos una mayor abundancia: los cerros, las laderas, las cuestas, llanos. Las milpas también son muy mencionadas ya como un espacio cultivado, ya no solo es el paraje, sino es algo que el ser humano ha intervenido. También están los hidrológicos, como los ojos de agua, los ríos, los elementos acuáticos en general, como una forma de identificar algo donde hay agua. No necesariamente un río, no necesariamente un ojo de agua, pero donde abunde el agua. Y también las construcciones, como los templos, las casas, los altares, un tablero con grecas, que generalmente es la convención para hablar del pueblo. Cuando tenemos este tablero con grecas, estamos hablando de un lugar construido. Y ese es el que en mixteco se le llama ñu en la mixteca alta, y en la mixteca baja hemos escuchado que se dice ño como pueblo. Siguiente. Y los elementos calificadores son, como decíamos, los que determinan a qué lugar específico estamos haciendo referencia. En este caso hay de diferentes tipos. Está la flora, la fauna, como quizá los más abundantes. Las flores son muy abundantes en el registro de topónimos. Puede ser hombre o mujer, como un individuo que le da nombre a una loma. Por ejemplo, hay una loma loma donde ayuna la persona, si mal no recuerdo, en el mapa de Xochitepec. Entonces está diciendo de una persona que está haciendo algo. También resaltan sobre todo esas acciones o características de esas personas, del hombre o de la mujer. Por ejemplo, la mujer es la mujer anciana o el hombre joven. Y hay objetos culturales como vasijas, comales, ollas, etc. Todos estos elementos calificadores que dan nombre al lugar. Y estos se pueden ubicar en diferentes posiciones de acuerdo al sustantivo geográfico. Es decir, tenemos ejemplos donde tenemos el cerro y al interior tenemos las tortillas. Este es Yucushita, es en el mapa de San Vicente del Palmar, una población que está aquí, que tiene un mapa, un códice impresionante, y en el cual tenemos este registro toponímico. Pero también pueden estar arriba. Tenemos aquí el cerro y aquí un poco deteriorado, pero está el personaje arriba, y a un costado otro elemento calificador. Igual de este lado tenemos el cerro con el labial interior, o en este caso que es un cerro, pero el cerro está cortado, lo cual nos habla de que es más bien una cañada, una bajada donde hay una joya con el árbol al interior. Entonces esto nos permite identificar diferentes formas de cerros y diferente flora, fauna que también está registrándose en los documentos. Y bueno, aquí le cederé la palabra a Laura para que nos explique más de lo que hemos encontrado a partir de estas convenciones de entender los elementos de la toponimia, y para que hable de lo que se ha encontrado. Muchas gracias. Bueno, pues continuando con esta plática, pues si se fijan, mucho del trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo es difícil resumirlo. Yo ahí traigo un regalo para el obispado, están ahí los libros, lo voy a hacer presente, pero pues vean ese libro tan grande, pues tiene recopilado pues más de 5,000 nombres toponímicos de la región de la Mixteca, sacados de muchas fuentes, ¿no? Y ese es un regalo de nosotros para aquí, para el obispado, y que se pueda consultar. Y es a partir de muchas de las fuentes que nos hablaba Rodolfo, ¿no? De estos archivos locales, y por eso la importancia de esos archivos locales. A veces de esos archivos locales se han extraído a lo largo de los años documentos que ahora no tenemos aquí en la región, sino que
han llegado a bibliotecas o a archivos en Europa. Por ejemplo, el códice Egerton o Sánchez Solís, que de alguna manera esos nombres se deben a las personas que lo coleccionaron y que después se llevaron a otro país y quedaron en esos repositorios. Pero este códice es una larga tira de piel pintada por los antiguos mixtecos y que cuando llegan los frailes dominicos y que se empieza a cambiar las formas de organizar y de convivir, ¿no? Distintas personas, los señores mixtecos empezaron a decir quiénes eran, porque de alguna manera había que conocerse. Y entonces en ese conocimiento ellos dejaron una narración de cómo se llamaban sus pueblos, de quiénes eran sus gobernantes, y nos dejan toda una lista de pueblos de esta región que cuando uno los pasa a un mapa, se da cuenta cómo están hermanados todos esos pueblos, porque hicieron alianzas desde Yucuñana, desde Cuyotepec, hicieron alianzas con Acatlán, que antes se llamaba Yucutixá, ahora solo se conoce como Tixá por el río Tizá, que atraviesa Acatlán, pero nos damos cuenta cómo estaban hermanados. Y eso también después lo vemos reflejado cuando se empieza el proceso de evangelización, como pues ya en los mapas que tenemos posteriores, después vamos a ver un ejemplo, ya los topónimos que las antiguas élites mixtecas decían con el cerro y con los elementos calificadores de los que habla Rodolfo, y del templo antiguo donde habitaban estos señores, se sustituye por la iglesia, pero se conserva en muchos casos el nombre ya con las letras alfabéticas, ¿no? Entonces es un proceso. Y esto quiero hacer énfasis porque en la plática a mí me gustó mucho el título, porque con un simple nombre tenemos años de historia en ese nombre, y esa es la importancia. A veces nosotros hablamos de nombres y no damos esa importancia de toda la memoria histórica que tiene una sola palabra que además refiere a donde vivimos, a donde habitamos. La siguiente. Nosotros analizamos cada una de las fuentes y no solo las fuentes que están aquí en la Mixteca o que hablan de la Mixteca. Hay unos códices muy importantes del centro de México, como el Códice Mendocino, que se elabora, es profeso cuando va a llegar el virrey Mendoza en 1535, y su PAC, que es la matrícula de tributos, donde nos hablan cómo los mixtecos en aquel tiempo convivieron con los tlatoanis mexicas en la Cuenca de México, en México Tenochtitlan, en donde ellos, su organización era una confederación que era la Triple Alianza, y esa Triple Alianza lo que hacía era expandir de alguna manera los recursos que podían llegar a la cuenca, porque pues piensen, en México Tenochtitlan era un lago, ¿no? Entonces el lago tenía ciertos recursos, pero pues no había sal, por ejemplo, que era algo importante. Entonces buscaron lugares donde hubiera sal y que pudieran obtener tributos de esos recursos. Entonces vemos que algunos de los tlatoanis, casi los últimos, desde Moctezuma y Huicamina, luego a Huitzol y luego Moctezuma-Xocoyotzin, llegaron en distintas fases a la Mixteca baja poblana y a la Mixteca baja oaxaqueña, en busca de tributos de ciertas especies. La siguiente. Y entonces ahí vemos, comparamos el Códice Mendocino como la matrícula de tributo, hicieron que muchos de esos pueblos fueran provincias tributarias. Y esas provincias tributarias, por ejemplo, tenemos aquí a Patanalá, a Caligualá, a Silacayuapan, a Igualtepec, ¿no? Como una provincia tributaria importante. ¿Por qué? Porque cerca de Igualtepec hay salinas, hay sal. Entonces ellos buscaban la sal. Entonces, tanto esos códices como las relaciones geográficas del siglo XVI que fueron mandadas a realizar por el rey Felipe II hacia la segunda mitad del siglo XVI, empiezan en 1579 y después las últimas las tenemos como en 1589.
Eran cuestionarios que mandaban a las autoridades de aquel entonces y les preguntaban cómo eran sus pueblos y cómo era antes y cómo es ahora y cómo es el clima y qué tipo de montañas hay, etc. Y entonces en esos cuestionarios los pueblos de esta región decían que en la antigüedad tributaban a la Triple Alianza. Y entonces son todos los pueblos que de alguna manera, obligadamente porque fueron conquistados o por una relación o una negociación que tuvieron, entregaban tributos. Desde Acatlán, Chila, Ixtlán, Teplalcingo, voy de norte hacia el sur, Piazla, Huachuapan, Tonalá, Igualtepec, Silacayoapan, Tezistepec, Coyotepeji, Huapanapan, Teozatlán, Xochitepec, Tlacotepec y Tecomastlahuac. Todos ellos, de cierta forma, todas las relaciones geográficas de los cuestionarios que contestaron decían que en algún momento tributaban al señor de México, al señor Moctezuma Xocoyotzin. Esa es la información que nos dan. Es muy posible que, como ya los mexicas tuvieron presencia en la región, pues eran hablantes de lengua náhuatl, y de ahí vengan los nombres que tenemos de la lengua náhuatl de estos pueblos. La siguiente. Y como decía, cuando viene el proceso de evangelización, los códices lo que hacen es mostrar algo que es muy importante durante este proceso, que es la construcción de las iglesias. Entonces ya los nombres, ya no tenemos ese cerro donde decía el nombre y el templo antiguo, sino ahora tenemos la iglesia construida por los dominicos y con letras alfabéticas el nombre de la población, que es Chila, por ejemplo, o Ixtlán, o Tezistepec, o Miltepec, ¿no? Este mapa se hizo porque Miltepec estaba pidiendo un pedazo de tierra para ganado menor en este lugar, en donde, si se fijan, justo el lugar conserva el nombre antiguo, que es el Cerro de los Huesos, o Miltepec. ¿Pero por qué? Porque al final es un paraje que se nombra, pero no es un pueblo en donde está la residencia de la iglesia y de la población, donde se predica de alguna manera este proceso de evangelización que llevaron. Entonces hay una combinación, se empiezan a fusionar las tradiciones, ¿no? Empiezan a convivir en ese sentido. Algo que también es muy importante del mapa es que nos traza tanto los ríos que los caminos antiguos. Pero si se fijan, los caminos tienen huellitas, eran caminos de a pie. Yo estoy segura que sus bisabuelitos, sus abuelitos hablaban de cómo caminaban de Huajuapan a Quilma o a Zapotitlán, o incluso hasta Teozatlán, ¿no? Había caminos hacia allá. Pero después los caminos también nos dicen algo muy importante. Este circulito así como una U es la herradura. Eso no significa que ya son caminos no solo de a pie, sino de a caballo, ¿no? O sea, ya cambia también el transporte porque vienen otros animales, se usa la mula, hay toda una tradición mucho posterior a este momento de los arrieros, ¿no? Y entonces los caminos ya no solo son de a pie, sino que empieza a cambiar ese transporte. Entonces, por eso digo que las poblaciones son dinámicas. Algo que usted, monseñor, decía muy bien, o sea, no hay una imposición, finalmente son los cambios y la dinámica que tienen todas las poblaciones y cómo al final aprendemos a convivir, ¿no? En ese sentido. Y los mapas, o sea, porque fíjense, solo viendo un mapa ya podemos ver cómo había la presencia de los caballos, cómo se transforman los caminos, cómo cambian los pueblos, ¿no? Y eso, todo eso es historia. Nos va diciendo que lo tenemos en un solo nombre del lugar y en una sola representación de los nombres del lugar. Eso es lo fascinante, ¿no? De cómo solo una palabra podemos tener tanta historia, tantos años metida ahí. La siguiente. Las relaciones geográficas, bueno, yo creo que este mapa ha sido muy mejorado por el trabajo de Mariano y de Miguel que han hecho, que ya lo pueden consultar en la página que mandaron, en donde a partir de la tecnología de hoy en día, esto es un juego de niños. En realidad fueron los primeros pininos cuando todavía no existían estos sistemas de información geográfica
geográfica y tecnológicos se hizo hace muchos años cuando yo empezaba en la región, en donde a partir de la información de las relaciones geográficas intentaba comprender cómo se dividían los territorios o se nombraban los territorios. Y sobre todo porque de repente representar en un mapa tantas cosas se vuelve complicado, ¿no? Es decir, sobre todo el paso de los tiempos, o sea, los primeros conventos en el siglo XVI y las vicarías o las casas de visita, y luego las parroquias que son en el siglo XVIII, ¿cómo hacemos un mapa dinámico? Porque al final no se logra en el papel, ¿no? Entonces, en este mapa muy sencillo, lo que tenemos nada más es la referencia actual del estado de Puebla y de Oaxaca, aunque sabemos que en ese tiempo no existían esas fronteras. Y lo que pretende hacer los cuadros grandes es mostrar las diferentes diócesis, tanto la diócesis de Antequera como la diócesis de Tlaxcala de aquel entonces, en el siglo XVI, y cómo a partir de esa diócesis estaba la fundación del convento de Chila como el convento principal. Estoy hablando alrededor de la segunda mitad del siglo XVI, cuando se hacen las relaciones geográficas, y el convento de Tonalá. Ambos conventos en ese entonces pertenecían a la diócesis de Tlaxcala, y realmente había ya vicarías, casas de visita, que lo que intentan decir son los cuadrados, ¿no? Como para identificar ello, y ya los círculos son posteriores, son las parroquias, ya cuando no están los frailes, sino está el clero secular, y entonces se convierten en parroquias, pero realmente lo que tendríamos que hacer era desaparecer lo otro, ¿no? Pero se enciman esas cuestiones, digamos, el mapa hay que pensarlo también de forma dinámica. Y las líneas lo que quiere decir, de acuerdo a lo que decía la relación geográfica, es que desde el convento de Chila, por ejemplo, pues se adoctrinaba, se llevaba la palabra de Dios a todos los pueblos de la región de lo que pertenecía al corregimiento de Huachuapa, pero que la relación que tenemos es de Acatlán, de la diócesis de Tlaxcala. Entonces eran pueblos con los que compartían términos, pero que eclesiásticamente llegaban hasta ellos, ¿no? A adoctrinar a las poblaciones de allá, y eso es lo que quiere decir las líneas. Me voy a estudiar bien el mapa que me hicieron llegar para ver cómo lograron hacer estas diferencias, porque al final pues estamos hablando de 1582 hasta 1750, por ejemplo. Entonces los mapas tienen que ser diversos, pero finalmente nos hablan bien de este proceso de evangelización tan importante que hicieron los dominicos, y que además a partir de una fuente no tenemos todo, ¿no? Hay que buscar otros archivos en donde nos vayan completando espacios, ¿no? Porque aquí parecerían los cuadros diferentes, pero es que la relación no nos da más, no nos da más datos del cuestionario, pero seguramente aquí hay otras poblaciones que también pertenecían a esas vicarías, a esas casas de visita, a los conventos que llevaba la palabra. Por eso creo que ahí la investigación tanto de Mariano como de Miguel puede superar esto que estamos diciendo, ¿no? En ese sentido, que es como ese primer mapa, porque ya tienen muchos datos al respecto, pero que creo que es importante como rescatarlo, eso que van diciendo cada una de las fuentes. La siguiente. Y entonces quiero que vean esa fusión de la que hablábamos, o sea, ¿por qué los topónimos son testigos de esa memoria histórica? Y entonces vamos a hacer una línea del tiempo y vamos a dividir justo el momento de 1521, o por lo que nos reúne hoy aquí, 1526, la llegada de los dominicos a México, no necesariamente a la Mixteca, pero a México, y vamos a ver cómo un nombre tiene las raíces mixtecas tan profundas desde el 500 a.C. y que todavía los pueblos que hablan mixteco nos están viendo esas raíces profundas hasta la actualidad. Después, ya para 1440, a fines del periodo prehispánico, la presencia náhuatl con estas formas de tributo que hablábamos de la Triple Alianza, y que en muchos lugares tenemos población náhuatl, por ejemplo en Piara,
Ayastla, en Igualtepec, hay hablantes de mexicano, como se le dice, y eso pues tiene que ver con estos pequeños sitios en donde se juntaba el tributo para mandarlo a la Triple Alianza. Y ya después tenemos pues la parte del castellano y sobre todo el cambio que van teniendo los nombres que se les va agregando el santo, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque pues, los antropólogos han dicho muchas cosas sobre por qué se escoge el santo patrono de esas poblaciones, pero hablando ayer con Mariano, lo que decía que tenía que ver con la fecha más cercana a la fundación de la iglesia, ¿no? Cuál era el santo más cercano que conmemorara esa, la iglesia como tal. Entonces, por ejemplo, en Huajuapan, San Juan, en Yazumba, que era el ejemplo que ponía Rodolfo Santiago. Pero lo cierto es que con esta religiosidad que comentaba Monseñor al inicio, hay pueblos que tienen fiestas mucho más importantes que su santo patrono, ¿no? Por ejemplo, el Señor del Perdón en Tequistepec, ¿no? Aunque es San Pedro y San Pablo de Tequistepec, y sí se hace la fiesta al santo patrono, pero tienen una devoción muy profunda al Señor del Perdón, y eso también tiene que ver con su historicidad, ¿no? Entonces, algunos antropólogos han dicho que tiene que ver también, pues hay una fusión con las deidades antiguas, porque son pueblos agrícolas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en los lugares donde hay ojos de agua o manantiales, algunos santos patronos tienen que ver con la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de cosas que todavía hay que estudiar profundamente, pero viendo también lo que nos dicen los archivos de cómo van cambiando esos nombres. Pero ahí lo tenemos en el nombre. Y luego ya finalmente cuando se empieza a gestar el Estado-Nación y empieza a haber héroes, pues también los pueblos lo que hacen es poner nombres de los héroes nacionales, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. Obviamente, quien quiera puede revisar ese libro, hay más de 5,000 nombres. Yo solo traje 5 ejemplos porque si no de aquí no salimos, ¿no? Viendo todos los nombres. Entonces, vamos a la siguiente. Y entonces voy a poner, yo creo, un pueblo que todos han visitado, a lo mejor que conocen, que es San Pedro y San Pablo de Tequistepec. En aquellas piedras tan antiguas del siglo VII, es decir, del 400 al 900 después de Cristo, vean, tenemos la plataforma escalonada, que es el cerro, es el lugar de asentamiento, y un corte de caracol, de la trompeta de caracol. Ese corte de caracol nos está diciendo el cerro del caracol, ¿no? Como nombre de Tequistepec. Ahorita vamos a ver por qué. Eso hacia el siglo VII, entre el 400 y el 900 después de Cristo. Luego en el Códice Egerton, veíamos, aunque es del siglo XVI, nos remonta a una historia que va hasta 600 después de Cristo. O sea, están relatando quiénes eran sus abuelos, sus bisabuelos, sus chornos, hasta atrás, ¿no? Y entonces ahí lo que nos dice entonces es que Tequistepec era gobernado entre 1300 y 1400 después de Cristo, y vean, el cerro y el caracol, la trompeta de caracol, ¿no? Dentro del cerro, además del templo de los señores que gobernaban ahí, ¿no? Entonces ahí nuevamente el nombre se conserva, aunque los signos de escribir, la forma de escribir es distinto y escogieron en diferentes épocas diferentes formas de representar el caracol, ahí lo tenemos. Pero también el códice tiene escrito ya en caracteres latinos o alfabéticos el nombre del misterio, como el que yo había mencionado hace rato, Yoko Tisha, Yoko Yushi Tisha. El códice de Guamulpan, el códice Tuley, que también está en Estados Unidos, también refiere a Tequistepec de una forma más sencilla porque no es el centro de la narración, el cerro y la trompeta de caracol. La obra que nos contaba Rodolfo sobre Antonio de los Reyes, él dice que es Texistepec, o sea, no Tequistepec, sino Texistepec. Y esa palabra de Texistepec, en náhuatl, Texist es caracol.
probablemente Tequistepec nunca fue encomendado, sino que era de la corona, y por eso era Tequistepec del rey. Pero su correlación con el mixteco nos dice Yucundayi, ¿no? Entonces ahí tenemos esa presencia, el mixteco y el náhuatl. Y después, ya cuando se hace la estancia y después, posteriormente, la iglesia, el convento, recibe el nombre en su fundación de San Pedro y San Pablo Tequistepec. Eso se conserva hasta la fecha, ¿no? Entonces vean, pues toda la línea del tiempo desde el 400 después de Cristo hasta el siglo XXI, siglo VII hasta siglo XXI, cómo los nombres del lugar tienen transformaciones, pero también tienen permanencias de todas estas raíces. Ese ejemplo me gusta mucho porque está como todos los pedazos de rompecabezas, ¿no? En que nos permite ver esa línea del tiempo. La siguiente. Otro ejemplo, seguramente si han visitado Xochitepec, es un San Juan Bautista Xochitepec, es uno de los pueblos muy bonitos de la Mixteca. Y nuevamente tenemos un mapa que en algún momento salió de aquí, está en Dinamarca, en el Museo Nacional de Dinamarca, se conoce como mapa de Xochitepec. Y en ese tiempo su nombre en mixteco era Yucu o Yoko Taino, Cerro de la Flor del Tabaco. Y actualmente Xochitepec, ya el pueblo no lo reconocen como el Cerro de la Flor del Tabaco, pero sí en la parte este del pueblo hay un cerro en donde hacen una peregrinación el 3 de mayo que le llaman el Cerro del Tabaco. Ya se perdió el de la flor, pero platicando con una señora en la plaza, decía, sí, es que ahí crece la florecita del tabaco, ¿no? Entonces ahí viene el nombre, ¿no? Por eso también reconocer los nombres de las plantas y lo que abunda en los cerros es lo que le da el nombre. Después, el mapa nos narra que en Xochitepec hubo llegada de ciertas personas que vienen de Ñucoyo. Ñucoyo es el nombre mixteco de México. Entonces vienen hablantes de náhuatl y llegan a Xochitepec. Y ahí es cuando se llama Xochitepec, el nombre náhuatl. Y después, ya en documentos del siglo XVIII, no sabemos en qué momento, a lo mejor ahí por mañana Miguel tiene el dato, ya aparece, incluso Manuel Martínez Gracida en su texto sobre los cuadros sinópticos de pueblos, ranchos y haciendas, ya el siglo XIX, hace todo un mapeo de las parroquias que ya están en Oaxaca y dice precisamente, ya le pone el nombre de San Juan Bautista Xochitepec. Pero en el siglo XVIII hay expedientes en el Archivo General de la Nación en donde hablan de San Juan Bautista Xochitepec, pero también los mencionan como puntos limítrofes de las tierras de Xochitepec, Cerro de Yucutaína. Entonces, si se fijan, ya no es exactamente el nombre del pueblo, pero ahí se conserva esa raíz mixteca, ¿no? Tenemos esa presencia. Casi el último ejemplo. La siguiente. Un nombre complicado para Huajuapan de León, ¿no? Porque hay mucha discusión sobre lo que significa. Antonio de los Reyes lo reporta como Ñusay. Actualmente se conoce como Ñudé, ¿no? En actas de bautizo nos aparece y posiblemente sea Ñudí. Lo que pasa es que el registro en realidad no es ni Iñe, sino es una hierida que a veces se escribía en tiempos antiguos como I o como E, ¿no? Entonces por eso tenemos esas variaciones del nombre. Aparece en esta acta de bautizo, aparece en una hipótesis que hizo hace mucho tiempo María Elizabeth Smith sobre Huajuapan de León, Ñudí, y luego nos aparece también en ese mapa que veíamos que tenía Miltepec, y luego nos aparece en un mapa del siglo XVIII, Huachuapan, ya no aparece su nombre en mixteco, pero este es un buen ejemplo de cómo al final, cuando se crea el Estado-Nación y tenemos ciertos héroes, pues Huajuapan ya no se conoce como San Juan Huajuapan, aunque sea
santo patrono, sino que aparece Guajuapan de León por Antonio de León, ¿no? Entonces ahí es el cambio de esa nueva parte de la historia que se cuenta en un nombre. La siguiente. Ahora, todos los ejemplos anteriores han sido pueblos que tienen una historia muy larga y que todavía siguen habitados. Este pueblo, en el siglo XVII, todavía tenía habitantes, pero después ya no tenemos noticias de ellos, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Tunnoñaña es nombrado en el Códice Egerton hacia el 1400. En actas de bautizo cerca de Chila, en Ixtlán, aparece Tunnoñaña, o sea, gente que iba a bautizarse a Chila, y aparece el nombre de Tunnoñaña. Aparecen muchos códices en el Códice de San Vicente Palmar, en el Códice Mixteco Postprovincial, en el Pienso Mixteco 3, aparece Tunnoñaña. Lo pueden ver, es un cerro con orejitas de gato. Eso es lo que significa turno o oreja, ñaña, fiera. Pero hoy en día es un pueblo que no sabemos dónde estaba, porque ya se despobló. No tenemos esa memoria como los pueblos que siguieron habitando. La siguiente. Pero algo que es muy interesante de esta fusión entre el español, el castellano y las lenguas originarias, tenemos ejemplos de hibridismo, que diría yo, de mezclas, en donde, por ejemplo, se dice corrayú. Corral es la palabra en español, ¿no?, de estos corrales para los animales, y yu es piedra. Entonces es corral de piedra, ¿no? Y si se fijan, sigue la estructura del mixteco que decía Rodolfo: el sustantivo geográfico, el espacio, y el elemento calificador, piedra. Y luego, por ejemplo, en el náhuatl también, siguiendo la estructura de la lengua, Lunatitlán. Yo creo que todos han oído acerca de Chazumba, Lunatitlán. Luna es la palabra en español, pero después hicieron el topónimo locativo del náhuatl, Titlán, el lugar donde abunda la luna o donde se ve la luna, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque al final nos habla de la fusión de culturas y de procesos históricos que tienen los nombres. La siguiente, ya para terminar, creo que les quede esto en la memoria. O sea, los topónimos son nombres de lugares. Los nombres de lugares permiten la identidad o la significación de los espacios que habitamos, y son testigos de la memoria histórica, son memoria de los cambios que ha vivido una región, son memoria de los acontecimientos que hay en esa región y que por algo nos reúne aquí, que es precisamente la llegada de los frailes dominicos. Pues la siguiente. Yo les agradezco, y Rodolfo también, profundamente, pues a todos los pueblos y comunidades de la Mixteca, porque realmente nos han permitido compartir su riqueza de los archivos locales, su memoria histórica a partir de los nombres, y realmente son testigos de una grandeza, ¿no?, que siguen siendo, ¿no? Finalmente eso no se acaba ni fue del pasado, sino que está aquí presente. Y la siguiente, yo también quisiera dedicar esta plática pues a la memoria de quienes hoy no están con nosotros, pero que seguramente nos están escuchando en donde quiera que estén. Pues muchísimas gracias. Pues muy interesante la plática que nos da el doctor Rodolfo, la doctora Laura, un contexto sobre cómo se originan precisamente los nombres de muchos de nuestros pueblos, de la Mixteca y de otros lados. Entonces, pues, es una información muy valiosa que ellos nos acaban de proporcionar. Agradecemos a la doctora Laura Rodríguez Cano y al doctor Rodolfo Rosas Salinas por compartir con nosotros esta importantísima ponencia y que contribuye al conocimiento y preservación de la memoria histórica de nuestra región. Ahora vamos a abrir un espacio de 15 minutos para las preguntas y respuestas. Adelante.
Nada más, si nos pudiera decir, ¿a partir de qué año Guajuapan empezó a llamarse Guajuapan de León? Lo que nos había explicado. Sí, el nombre de Guajuapan de León empieza cuando el general Antonio de León se hace el acta de ayuntamiento y de Guajuapan, y es el presidente, se empieza a nombrar como Guajuapan de León. Gracias. Pero eso es bien importante porque Guajuapan de León es un ejemplo, pero pues también tenemos otros héroes como Miguel Hidalgo, como Morelos, que van incorporándose a los nombres, ¿no? Pero eso ya marca pues esa conformación de este Estado-nación que se empieza a formar a partir de la independencia y que empieza a incorporar esos héroes. La presencia de los náhuatl ya estaba cuando llegaron los dominicos aquí, o ya estaban con los mixtecos, ¿sí? Sí, por noticias de las fuentes de los nahuas, ellos dicen que ya habían llegado a la región. Lo que es muy probable también es que cuando llegan los dominicos y que empiezan a aprender los idiomas como el mixteco aquí, también ya tenían, como han llegado a México antes, ya tenían conocimiento del náhuatl, entonces usaron esa lengua también como lo que se dice lengua franca para apoyarse en la comunicación, pero al final tuvieron que aprender el mixteco para poder llevar su tarea de la evangelización. Pero sí, ya tenemos población antes de que llegue de náhuatl. Pues es muy extenso, ¿verdad? Las comunidades náhuatl. Yo vengo de San Luis de Potosí, allá nací y me encuentro aquí que estuvieron también las poblaciones en náhuatl, pero ahorita hay su presencia muy poquita. Sí, ahorita tenemos como puntos muy localizados, pero que finalmente esos puntos localizados nos hablan de que ahí también llegaron en la antigüedad, ¿no? Sobre todo se centran cerca de los lugares donde hay recursos de sal, y ahí está la población hablante de mexicano, como se le conoce aquí en la región. Sí, me fui a misionar hace poco a Yasta, y los abuelos me decían que allí hubo presencia los mexicanos, los náhuatl. Sí, interesante. Yasta también tenía salinas en ese entonces, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Aprovechen que está Laura. Escuché que hablaba de las relaciones geográficas. ¿Es una obra de quién sería? Las relaciones geográficas es un conjunto de documentos que manda a elaborar el rey Felipe II, manda al cosmógrafo real a que haga un cuestionario de primero 45 preguntas, luego se suben a 50, luego suben a más preguntas, y era para conocer los reinos que en 1580 están, digamos, aunque ya hay gente aquí viviendo, están descubriendo todo el potencial que tiene para la corona española. Y entonces, en ese sentido, manda a hacer este cuestionario donde se pregunta a pueblos de españoles y pueblos de indios, como se les llamaba en ese momento, qué recursos tiene, quién fue el que llegó y conquistó, cuáles eran los nombres antiguos, los puertos, cuáles son los puertos buenos, cuáles son los productos que han traído de Europa, árboles frutales que han sembrado y que se hayan dado. Y todo eso fue para conjuntar un montón de información y poder hacer una historia natural de las Indias, como se les llamaba en ese entonces. El problema que se encontró el cosmógrafo es que las respuestas a esos cuestionarios fueron muy heterogéneas. Unas respuestas son bastante llanas, muy simples, y en otras el autor, que eran generalmente los alcaldes mayores, profundizaron lo más que pudieron en responder. Entonces, son muy importantes para toda la Nueva España, lo que fue la Nueva España, para conocer qué había en ese momento, pero sí son muy heterogéneas en ese sentido. Y un poco contestando también a lo que decía
la compañera. Por ejemplo, Fray Francisco de Burgoa menciona cómo cuando llegan a Oaxaca, Antequera, Fray Gonzalo Lucero se va a adoctrinar a los mexicanos que vivían allí en Antequera. Había un pueblo de mexicanos, Santa María de los Mexicanos se llamaba, que es el actual Santa María Chapultepec, y ahí aprende el idioma mexicano. Al parecer Fray Gonzalo Lucero era un políglota porque aprendió muchas lenguas, y de ahí dice que lo mandaron a la Mixteca a aprender el idioma también, y entonces ahí aprendió en Oaxaca una variante de Cuilapan, y se enfrentó después a las variantes ya de la región de la Mixteca Alta y acá de la Baja. Entonces, la presencia de los mexicanos también es muy complejo el hablarlo, porque también eran sobre todo las élites, así como actualmente muchos políticos quieren hablar solo inglés. En ese momento se quería hablar el mexicano porque era la lengua de prestigio. Entonces, pues muchos mixtecos aprendieron a hablar el mexicano porque era la forma de comunicarse también con el resto de los pueblos. Entonces, por eso se le llama, eso es a lo que nos referimos con lengua franca. Era un idioma que era muy común para todos, aunque no era el materno que muchos tenían. Yo quisiera agregar un poco sobre las relaciones geográficas, porque bueno, fueron documentos que los tenemos dispersos en diversos archivos, pero en el siglo XIX Francisco del Pazo y Troncoso edita hace todo un trabajo de edición y paleografía de todas esas fuentes que están dispersas en los archivos, y hace una obra que se llama Los papeles de Nueva España, y ahí están compendiadas todos estos cuestionarios. Y ya posteriormente, en 1980, René Acuña, un investigador de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, vuelve a editar esas relaciones. Creo que esos libros son más fáciles de conseguir, se encuentran ya en internet, digitalizados por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y allí se podrían consultar, son las paleografías que hizo este investigador de esos documentos, ¿no? Por si le interesa también cómo acceder, porque a veces los archivos no están todos al libre acceso digitalizados, pero pues ya existe un trabajo de paleografía de los documentos y de poder acceder a ellos por si interesa, porque realmente tienen información muy, muy rica de muchos temas, ¿no? Para los biólogos, para los arquitectos, para los zoólogos, para los arqueólogos, los antropólogos. Hay información muy variada y hace mucho énfasis en ver cómo estaba el proceso de evangelización, o sea, hablan de si en ese pueblo hay conventos, si hay iglesia, qué tipo de construcción religiosa tienen, cuántos religiosos hay. Entonces son muy, muy interesantes, ¿no? Esos cuestionarios. Pues agradecemos nuevamente a la doctora y al doctor Rodolfo por esta impresionante ponencia. Vamos a dar un espacio de 10 minutos para descansar y continuamos con las dos ponencias que tenemos por